Bien, buenas tardes. El método que vamos a desarrollar ahora es el método de sobrerelajación sucesiva, ¿no? Eh, bueno, vamos a utilizar el mismo problema que habíamos estado empleando para poder realizar el cálculo por el método de Jacobi y el método de relajación de Gauss-Seidel, el cual consistía de la medición para dos tiempos distintos, la medición de la rapidez de un vehículo que se desplaza con movimiento acelerado, ¿no? Pero ahora en este caso vamos a utilizar una tolerancia bastante baja para poder aplicar el método de sobrerelajación sucesiva, ¿no? Como si supuestamente la aceleración es resultado de la variación de la rapidez con respecto al tiempo, eso podemos integrarlo y obtener la ecuación número uno, ¿no? Que sería una ecuación lineal con dos variables, porque desconocemos la rapidez inicial y la aceleración. Sin embargo, el tiempo sí sería nuestra variable. Podríamos utilizarlo reemplazando los datos que nos da el enunciado, ¿no? Ahora, esta ecuación uno, aplicando los datos de 2 segundos y 3 segundos, cuyas medidas de rapidez son de 7 y 9 segundos, podríamos tener estas expresiones que son las dos, la ecuación 2 y ecuación 3, las cuales representarían, se podrían trabajar como un sistema lineal de dos variables, ¿no? Con dos ecuaciones, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a realizar es, vamos a promediar los resultados obtenidos anteriormente por el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel, ¿no? Para poder utilizar esos valores promedios y tomarlos como valor de partida, ¿no? Como vector de partida para poder realizar el cálculo por el método de sobrerelajación. Bien, acá hay una parte que está faltando. Bien, acá entonces tenemos el sistema de dos variables, ¿no? Que habíamos expresado anteriormente, y esto lo vamos a desarrollar considerando que los elementos de la matriz A están en el sistema de ecuaciones de dos variables y también los elementos de la matriz B, ¿no? Ahora, con esos datos vamos a aplicarlos en la ecuación del método de sobrerelajación, ¿no? Para poder realizar el cálculo, ¿no? Considerando como vector de partida el vector promedio, el cual es el resultado de los cálculos anteriormente hechos por el método de relajación de Gauss-Seidel y el método de Jacobi, ¿no? Bien, entonces realizamos la primera aproximación, ¿no? Consideramos un valor para el W, como está en el rango de 0 a 2, vamos a utilizar el valor de 0,9, ¿no? Y con eso vamos a realizar el cálculo de la primera aproximación de la primera variable y de la segunda variable, ¿no? Tomando como vector de partida el promedio obtenido entre los otros métodos de relajación de Jacobi y de Gauss-Seidel para el primer elemento y para el segundo elemento también, ¿no? Entonces, realizamos el cálculo aplicando el método de sobrerelajación sucesiva y obtenemos los valores de 2,94409 para la primera variable y 2,02164 para la segunda variable. En el caso del primer dato se ha alejado un poco del valor promedio, ¿no? Sin embargo, a medida que realizamos las siguientes aproximaciones, este dato se va corrigiendo y se va aproximando bastante al resultado verdadero, ¿no? Al valor real. Entonces, ahora, el valor de la diferencia obtenida en esta aproximación con respecto al vector de partida sería para el primer elemento de 0,053 y para el segundo 0,009. Todavía está bastante distante del valor que hemos considerado de tolerancia, que es de 0,005, ¿no? Entonces, continuamos con una siguiente aproximación. Bien, a ver, en la segunda aproximación, ya, ahí está, la segunda aproximación, todavía tenemos que los resultados están bastante distantes de 0,005. En este caso, el valor del primer elemento está empezando a aumentar, acercándose a un valor como muy próximo a 3. Y en el caso del segundo elemento está también empezando a disminuir, acercándose también al valor de 2, ¿no? Que como ya habíamos visto anteriormente en la resolución analítica, los valores reales son los valores exactos para la primera variable son de 3 y para la segunda de 2, ¿no? Entonces realizamos una iteración siguiente, ¿no? Bien, en la tercera aproximación todavía estamos bastante lejos del valor de tolerancia, entonces continuamos con una cuarta aproximación, ¿no?
Bien, aquí en la cuarta aproximación también todavía estamos bastante distantes, porque el primer valor ya se está acercando, ¿no? Aquí tenemos una diferencia para la primera variable obtenida respecto al valor aproximado y la aproximación anterior de 0,009, ¿no? Y para el segundo valor es de 0,003. El segundo valor ya está por debajo, está acercándose, ¿no? En el caso de los dos se están acercando, pero todavía están un poquito lejos, ¿no? Entonces continuamos con realizando el cálculo, ¿no?, de aproximación. Bien, en la aproximación 5 todavía está distante. Podemos ver 0,0067 y 0,0002. Todavía lejos del valor de tolerancia bajísimo que le hemos colocado para poder aproximarlo mejor el resultado, ¿no? Bien, la sexta aproximación todavía bastante distante, como podemos observar acá. Entonces procedemos a una siguiente aproximación. En la séptima todavía está bastante lejos, está en 0,003, el valor más alto que era el primero. En la octava todavía está bastante lejos, es 0,002. La novena aproximación, aplicando el mismo método, 0,0016. En la décima aproximación todavía bastante lejos, aunque el segundo valor ya está por debajo, ¿no? La diferencia de esta aproximación de la segunda variable respecto al cálculo anterior está ya por debajo de la tolerancia que hemos considerado de 0,0005, ¿no? Entonces, pero el primer valor todavía nos falta, ¿no? Hay que seguir aproximando, hay que realizar nuevamente el cálculo, hay que continuar con la iteración hasta que llegue al valor de tolerancia, o sea el valor de tolerancia o esté por debajo de ese valor, ¿no? Bien, en la aproximación número 17 ya está, bueno, en la aproximación 12, perdón. Vamos a retroceder para poder observarlo mejor. En la aproximación número 12 ya el valor de la diferencia de la primera variable con respecto a su aproximación anterior ya está muy cerca, ¿no? Pero todavía está ligeramente por encima, ¿no? Y el segundo sí ya está por debajo de la tolerancia, que es de 0,005, ¿no? Entonces, en esta aproximación número 13 ya podemos observar que ya están por debajo, ¿no? La diferencia de la primera variable con respecto a su aproximación anterior es de 0,0004 y de la segunda también está por debajo del valor de tolerancia, ¿no? Como podemos observar aquí, ¿no? Entonces, estos serían los valores ya de la aproximación que ya está por debajo del valor de tolerancia, ¿no? Bien, retrocedemos. Ya, estos serían los datos obtenidos en la aproximación número 13. Para el caso del método de Jacobi hicimos 17 aproximaciones, tomando como vector de partida el vector unitario 1, 1, que es una de las recomendaciones que se da. Para el caso del método de Gauss-Seidel se realizaron 13 aproximaciones, considerando como vector de partida el vector 0, 0, que también es lo que se recomienda para el método de Gauss-Seidel. En este caso, para el método de sobrerelajación, se puede utilizar ya los resultados obtenidos, ya sea por el método de Gauss-Seidel o puede ser por el método de Jacobi. En este caso, los resultados que hemos obtenido anteriormente los hemos promediado y eso lo hemos utilizado como vector de partida, ¿no? Y en esta aproximación 13 que hemos hecho utilizando el método de sobrerelajación sucesiva, obtenemos como valores para la primera variable 2,99906 y para la segunda 2,0045, ¿no? Como la primera variable representaba la rapidez inicial, entonces la rapidez inicial es de 2,99906 metros por segundo y la aceleración que representaba la segunda variable, el x sub 2, entonces sería esta aceleración de 2,00045 metros por segundo cuadrado, ¿no? Lo cual está bastante cercano a los valores que se tienen haciendo la resolución analítica, ¿no?, del sistema de dos ecuaciones con dos variables, ¿no? Tendríamos que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado, bastante próximo al cálculo que hemos hecho de 2,00045 por el método de sobrerelajación, y la rapidez inicial es de 3 metros por segundo, muy cercano al valor calculado por el método de sobrerelajación, el cual nos da un resultado de 2,99906 metros por segundo, ¿no? Entonces podríamos decir que este método de sobrerelajación sucesiva sí nos sirve para aproximar, inclusive con tan buena o hasta mejor, hasta con mejor proximidad, los resultados de un sistema lineal, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Gracias.